Buenas tardes a todos. Lo primero es darles la bienvenida a la Biblioteca Nacional de España, la casa de todos los libros y de todos los amantes de la cultura y del conocimiento. También quiero agradecerles su presencia aquí en esta fría tarde de Madrid. Vamos a ver si podemos caldearla un poco con el tema que nos ocupa esta tarde, que es la digitalización de las publicaciones periódicas y de su difusión a través de hemerotecas digitales. Quiero dar también la bienvenida a los miembros de la Fundación Anastasio de Gracia FITEL, felicitarles por el estupendo trabajo que están realizando y agradecerles que hayan pensado en la BNE, en la Biblioteca Nacional de España, para alojar este evento. Para nosotros es un honor participar en actividades que difunden el papel de las hemerotecas digitales como herramientas de investigación y acceso al conocimiento. El motivo del encuentro de esta tarde es la presentación de la hemeroteca digital de la Fundación Anastasio de Gracia FITEL. Y para ello tenemos con nosotros a Félix González Argüelles, director de la Fundación, a Rafael Fernández Caña, director del Gabinete de Comunicación de Metal, Construcción y Afines de UGT, y a José María Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de la Fundación. Bien, yo soy Lola Rodríguez Fuentes, soy jefe de Servicio de Gestión de Colecciones de la Biblioteca Nacional y soy la responsable de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Entonces, como introducción a la presentación de esta hemeroteca, me he permitido dar unas pinceladas sobre hemerotecas digitales y sobre lo que pueden aportar a la sociedad actual. Hemerotecas digitales. ¿Qué es o a qué llamamos una hemeroteca digital? Pues es un repositorio que almacena y da acceso a prensa y revistas en formato digital, algo tan sencillo como esto. Actualmente, las publicaciones periódicas, gracias a la edición digital, nacen ya en soportes electrónicos y son factibles de difundirse a través de la red de una forma muy cómoda y con muchísimas ventajas. En cambio, nos encontramos a un gran fondo histórico de publicaciones periódicas de todo tipo que, al estar en soporte papel, necesitan de una actividad previa, una digitalización, para poderse difundir también a través de Internet. La digitalización de prensa y revistas, por tanto, es simple y llanamente algo tan sencillo como convertir en un formato digital publicaciones analógicas, principalmente en soporte papel, preservando los contenidos independientemente de la conservación de los originales. En esta diapositiva les quiero un poco mostrar de una forma muy gráfica cómo pasamos de unos volúmenes encuadernados de publicaciones en un estado de deterioro muchas veces bastante profundo y, a través de un escáner, cómo se transforma en lo que viene a ser una imagen digital. ¿Por qué se digitaliza? Pues uno de los motivos es para preservar los contenidos de las publicaciones. Nos encontramos con publicaciones como esta que les muestro, que, si no todo el ejemplar, sí muchas páginas pueden estar en este estado. Esta publicación no se puede consultar, no lo podemos prestar al usuario. En cambio, digitalizándolo, sí que el usuario, y además todos los usuarios a través de Internet, tienen acceso a los contenidos. También para evitar la manipulación y el deterioro que ella conlleva de unos soportes habitualmente muy frágiles, pues son papeles muy malos, como es el de prensa, el de revistas de información general. Aquí les he puesto una mutilación de una revista que no tiene por qué ser
No se ha hecho exprofeso, sino más bien parece un desgarro al pasar páginas. Pero evidentemente, por desgracia, también hay muchas mutilaciones exprofeso, ¿no? También se digitaliza para facilitar el acceso desde cualquier lugar, desde cualquier hora y de forma simultánea a múltiples usuarios. Y aquí les he puesto el mapa de consultas del último mes de Hemeroteca Digital Española. Como ven, España es el sitio desde donde más consultas nos hacen, pero por los colores azules prácticamente en todos los continentes y además prácticamente en todos los países tenemos por lo menos alguna consulta, aunque sean muy limitadas. También se digitaliza para optimizar la consulta mediante herramientas propias del formato digital, como es el reconocimiento óptico de caracteres. ¿Qué significa esto? Pues que de una imagen se extrae lo que es el contenido textual y sobre ese texto se puede efectuar cualquier búsqueda. En este caso, yo he hecho una búsqueda sobre Anastasio de Gracia, la persona que lleva el nombre de la fundación, y me ha dado unos resultados, 698 resultados, en una serie de periódicos del siglo XIX, principalmente. También se digitaliza para dar mayor visibilidad y rentabilidad a nuestras colecciones. Les enseño solamente dos ejemplos. Esta revista, Álbum Salón, era una revista muy consultada en su época, pero que con el tiempo pues se quedó un poco arrinconada, desconocida. Pero es una revista, es la primera revista en color que se publicó en España, en Barcelona, y tiene unas cromolitografías de Fortuny, de Madrazo, de muchísima calidad. Y con la digitalización, de alguna manera, hemos vuelto a sacar a la luz esta publicación. Lo mismo pasa con Los lunes del Imparcial. Los lunes del Imparcial es una publicación muy conocida, pero no es una publicación en sí misma, sino que es un suplemento dentro del mismo periódico. Difícil de localizar para muchos investigadores. Gracias al OCR, poniendo Los lunes del Imparcial en el propio título, nos van a sacar todos los días que salió. ¿Qué supone digitalizar estos materiales? Bueno, pues sacar a la luz grandes cantidades de información recogida en publicaciones de todo tipo, porque principalmente en las hemerotecas lo que estamos recogiendo es prensa, revistas de información general, revistas especializadas, publicaciones oficiales, memorias, informes, todo lo que es una publicación seriada. Y además ocupa todas las materias. Y les he puesto aquí desde las más desconocidas a las más prestigiosas, porque es fundamental que publicaciones que a lo mejor tienen en su interior contenidos muy interesantes, por ser poco conocidas, porque los catálogos habituales de las bibliotecas es muy difícil poder difundir contenidos, se han quedado como olvidadas en nuestra memoria, pero podemos localizar artículos de personajes importantes, hechos, acontecimientos, en publicaciones que a lo mejor son muy poco conocidas o valoradas. Actualmente nuestra hemeroteca, la hemeroteca digital de la biblioteca, cuenta ya con 1.452 títulos que suponen más de 25 millones de páginas, para que se hagan una idea de la cantidad de información que está recogida en esta herramienta. Les he puesto algunas portadas para que vean un poco la diversidad de materiales y de temas que están recogidos. Mucha prensa, mucha revista literaria, de arte, de arquitectura, pero también, como han podido ver, pues, revistas técnicas como El Constructor, las primeras revistas industriales, etc. También supone revisar las colecciones e intentar completarlas. ¿Qué ocurre? En publicaciones periódicas, sobre todo de una vida muy larga, muy extensa, es muy difícil conseguir colecciones completas y es fundamental completar esas colecciones, porque siempre basta que quieras un número para que sea ese el que falta en la colección.
Nosotros, cuando nos faltan ejemplares, ponemos estas cartelas diciendo que falta fecha o falta página, también un poco con la intención de que cualquier investigador que vea la hemeroteca y nos pueda ayudar a conseguir esas faltas, o sea, una labor un poco colaborativa por parte de nuestros usuarios, poder ir componiendo lo que fueron las publicaciones completas. Por supuesto, supone una necesidad de recursos, digo suficientes, pero ya les advierto que son muchos, o sea, se necesita mucho dinero para poder llevar a cabo estas tareas. Y es muy importante que se abran canales de colaboración entre las distintas instituciones para repartir esfuerzos, recursos y para, como os decía antes, pues intentar completar las colecciones que puedan estar albergadas en instituciones distintas. ¿Qué podemos encontrar? Ya hemos digitalizado. ¿Qué podemos encontrar en una hemeroteca digital? Pues todo tipo de noticias, artículos, estudios, toda la información sobre cualquier tema, desde muchos puntos de vista, sin censura y sin manipulación de ningún tipo, porque los bibliotecarios no censuramos nada. Los bibliotecarios cogemos una publicación y tal cual salió, así se digitaliza y así se conserva. Además, podemos encontrar todo el recorrido histórico sobre cualquier materia, desde los artículos más antiguos hasta los más modernos. Por ejemplo, empieza la electricidad en España y ya tenemos publicaciones que nos hablan de las primeras instalaciones, de los primeros trabajos que se están haciendo en el tema de electricidad, pues podemos seguirlo hasta los temas más actuales. Además, encontramos el contexto histórico, social, económico y cultural de cualquier hito o acontecimiento, como por ejemplo, en qué sociedad vivía Larra, qué repercusiones tuvo el inicio de la Primera Guerra Mundial, qué opinaban nuestros políticos, qué sentimiento tenía el pueblo en ese momento, porque todo eso va a estar recogido en la prensa. Y además, a todos los niveles, desde los más especializados a los más divulgativos. En este caso he hecho una búsqueda sobre industria aeronáutica. He encontrado 5.565 resultados, que los puedo ordenar de más antiguo a más reciente o viceversa. Y recogí un poco lo que les estaba diciendo porque encuentro resultados tanto en revistas científicas como en prensa, como en una revista de información general como es Gran Vida, que no trata temas científicos, sino que trata un poco la cultura o los hitos del momento de una manera más divulgativa. Además de todo esto, las hemerotecas tienen una serie de servicios de valor añadido, como son la descripción de las publicaciones según una normativa internacional. En una hemeroteca vamos a encontrar no solamente el título, sino todos los datos de esa publicación y además normalmente refrendados por un catálogo bibliográfico, como es nuestro caso, que aquí pueden ver el enlace al registro bibliográfico. Pero además nosotros incorporamos un campo de descripción, que es este, donde se presenta una pequeña historia de esa publicación, quiénes fueron sus directores, sus colaboradores, qué representó en su momento, qué innovaciones pudo realizar si es que las tuvo, etc. Además, todo este bagaje, esta cantidad de información, la presentamos organizada para facilitar el acceso a ella. No se vuelcan las imágenes según van saliendo del escáner y ya está, sino que se ordenan, se contextualizan, se ordenan los ejemplares por títulos y además cuenta con unas herramientas de búsqueda muy potentes e inexistentes antes de la digitalización, porque antes para consultar un periódico o intentar localizar una noticia en un periódico no nos quedaba otra que paginar, paginar y paginar, mientras que ahora tenemos unas herramientas como el OCR que les he comentado antes, que nos permite la búsqueda textual, pero además también jugar un poco pues cuántos títulos tengo en tal año, cuántos títulos tengo de tal sitio, con fechas, o sea, herramientas de búsqueda que nos resulta muy cómoda la consulta, sobre todo de prensa, que hasta ahora era muy complicada.
Además, también ofrece la posibilidad de reutilizar los contenidos ofrecidos. Aquí les he puesto, tienes para descargar el ejemplar y de esta manera se pueden reutilizar fotografías, datos, gráficos, etc. ¿Cómo nos percibe la sociedad? Las hemerotecas digitales tienen una historia relativamente corta. Nosotros empezamos en el 2007, pero en este poco tiempo que llevamos de vida, lo que hemos apreciado es un aumento muy considerable de las consultas. Se aportan para los investigadores otros puntos de vista a la investigación histórica, por ellos muy valorados. Un prestigio y una mayor visibilidad para las instituciones, como les enseñaba antes, pues a lo mejor en China no conocían la Biblioteca Nacional de España, pero a través de esta herramienta algún chino ha entrado y nos ha visto y nos ha conocido. Y también la posibilidad de formar parte de proyectos nacionales o internacionales de importancia, como puede ser la Biblioteca Europea, de Europeana, Hotel, o otro tipo de proyectos que pueden dar mayor visibilidad a las instituciones. Para terminar, me parece muy representativo de lo que les estaba diciendo, les muestro una estadística. En el año 1999, en la sala de prensa y revistas de esta casa, que era el único sitio donde se podía consultar estos materiales, teníamos 34.402 usuarios. En ese momento se empezó la digitalización. En el año 2006, justamente un año antes de poner hemeroteca digital en funcionamiento, los usuarios que estaban en la sala eran 24.029. El año pasado, en el 2014, el número de usuarios son 276.679 y se han descargado, no son consultas, son descargas, se han descargado 2.700.000 documentos. O sea, me parece que con esto queda bastante claro el servicio que estas herramientas prestan a la sociedad y cómo ella al mismo tiempo reconoce el valor que tienen, ¿no? Y con esto, por mi parte, nada más. Ahora les dejo con Rafael Fernández Caña, director del Gabinete de Comunicación de Metal, Construcción y Afines de UGT y director de Actualidad Sindical, revista heredera de las dos revistas digitalizadas que presentamos hoy, que son Metal y El Trabajo, y también fue redactor de la revista Metal en su última época antes de fusionarse ambas. Rafael, cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional y a ti por vuestro apoyo. Y muchísimas gracias, Félix, José María, gracias a la Fundación Anastasio de Gracia Fitel por pensar en mí para dirigir unas palabras a este público al que quiero agradecer su asistencia, así como a aquellas personas que nos están siguiendo hoy en directo a través de Internet y las redes sociales. Como responsable del Gabinete de Comunicación de Meza UGT y como director de Actualidad Sindical, como decía Lola, para mí es un honor y un orgullo estar hoy entre vosotros, además porque fui redactor en su última época. Y ya os digo, para mí es un orgullo, igual que siempre es un honor colaborar con la Fundación Anastasio de Gracia. Pero quiero también aprovechar la ocasión para destacar la labor de la Fundación para poner a disposición del público en general estas publicaciones a las que os invito todos a estudiar, porque a través de ella conoceréis una parte importante de nuestra historia, me refiero a la transición española, pero desde un punto de vista y desde una óptica que en raras ocasiones lo habréis hecho, que es a través de la óptica sindical y sociolaboral. Echar una vista atrás a una España convulsa, a nuestros orígenes, a saber lo que pasaba entonces, no es una labor de historiadores, no es una labor ni siquiera de periodistas. Es una labor que los ciudadanos comprometidos debemos realizar. Es muy importante hoy más que nunca quizás, conocer nuestro pasado, nuestros orígenes, conocer todos aquellos esfuerzos que ha hecho esta sociedad para obtener una sociedad del bienestar de la que hemos gozado hasta antes de ayer.
Metal y el trabajo nos pueden enseñar mucho en ese aspecto. Pero no pretendo contaros el contenido de ambas publicaciones. Para eso está la herramienta que hoy presentamos. Ya os he dicho antes, os invito a utilizarla. Creo que es muy interesante. Tan solo quiero invitaros a hacer una serie de reflexiones. Me gustaría referirme a aquellas cuestiones que no aparecen en el contenido de la publicación, lo que es la trastienda de las mismas. Me gustaría poner en valor a las personas que han hecho posible dichas publicaciones y me gustaría aprovechar la ocasión para reivindicar el papel de la prensa sindical. Detrás de estas organizaciones, como de cualquier otra, detrás de las publicaciones hay personas y creo que es justo reconocer su trabajo, en mayor o menor medida, su dedicación, para que éstas fueran una realidad. En este caso me quiero referir a directores como Rubén Herrero y Eduardo de la Fuente, en Metal y el Trabajo, respectivamente. Redactores como Modesto Menesalvas y Miguel García Madariaga. Colaboradores incansables como José María Arche. Decenas de cuadros sindicales que actuaron como verdaderos corresponsales desde sus fábricas y desde su ámbito territorial. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el empuje de secretarios generales de UGT Metal y FENCA UGT, como Rafa Mestre, Francisco Burruey, Antonio Puerta o Manuel Garnacho y Manuel Fernández Lito. Quiero aprovechar la ocasión para recordar a los compañeros que se quedaron en el camino, gente comprometida y militante sin la que nada de esto hubiera sido posible. Y quiero destacar precisamente estas cuestiones, el compromiso y la militancia, para hablaros de esa trastienda a la que me refería antes. Si sacar adelante un medio de comunicación, de la índole que sea, es muy difícil, os podéis imaginar sacar adelante una publicación sindical en los momentos de la transición. Muchos de vosotros no os lo tenéis que imaginar. Veo caras muy conocidas, simplemente tenéis que recordar aquellos tiempos. Pero bueno, para todos, lo que debemos es pensar precisamente en esas personas que lo hicieron realidad. Pensar en el sacrificio personal y familiar de esos compañeros que se dedicaban en aquellos tiempos a labores de propaganda y prensa sindical. Pensad incluso en el miedo, en muchos casos, que pasaron. Pensad precisamente en el miedo que tuvieron que pasar en casos como el 23F. Recordad que estas publicaciones llevaban sus nombres, sus fotos, hacían referencia a sus vidas, a dónde trabajaban. Pensad en las dificultades incansables, incesantes para sacar estas publicaciones a la calle, las limitaciones económicas, en la falta de medios, en el voluntarismo para suplir la profesionalidad. Y en este punto quiero destacar el papel de la formación sindical para crear profesionales donde no los había. Quiero poner en relieve esa labor que hicieron nuestros secretarios de formación para formar a los sindicalistas en múltiples áreas, pero también en esta, en enseñarles cómo debían hacer una labor de prensa y de propaganda. En aquellos tiempos, las secretarías de comunicación e imagen incluso se llamaban de agitación y propaganda, fruto de los tiempos de la dictadura y de la clandestinidad. Y precisamente enseñaban eso también, agitación. Sobre las restricciones económicas que estas publicaciones han padecido durante toda su vida, unas veces más, otras veces menos, tengo que destacar el papel de los sindicatos nórdicos, en el caso del trabajo, y de IG Metall y de la Fundación Fredrik Ebert, en el caso de Metal, para que ambas publicaciones vieran la luz durante los primeros años de democracia. La financiación de esta revista recayó en sus fondos propios, especialmente a través de las cuotas de sus afiliados, ante la dificultad, prácticamente imposibilidad, de acceder a otros recursos, especialmente la publicidad. Aunque tengo que señalar el caso paradigmático del trabajo, especialmente en los años 90, que durante los años de gobierno del PSOE, ya digo, a finales de los 80 y sobre todo en los años 90, en los principios de los 90, y gracias a las buenas relaciones de Manuel Garnacho, su secretario general, pudo conseguir que empresas públicas y administraciones insertaran publicidad en sus páginas y esos recursos fueron los que permitieron que esta publicación hiciera una distribución a domicilio. Metal, antes de la fractura entre el PSOE y UGT en 1988, también consiguió inserciones publicitarias de distinto calado. Pero tras la ruptura creo que se puede decir que se le negó desde el Gobierno a las administraciones públicas y las empresas públicas el pan y la sal en este aspecto, como en otros muchos.
Quisiera contaros la siguiente anécdota. En una ocasión, al hablar con un publicista de una central de medios, intentando convencerle de que insertara publicidad en nuestra publicación, Metal, y ante su reiterada negativa, yo volví a preguntarle, ¿pero por qué no quieres insertar publicidad comercial en nuestra revista? Tenemos una tirada aceptable, no tenemos apenas devoluciones, no sé por qué no queréis, las centrales de medios, os negáis siempre a insertar publicidad en revistas como la nuestra. Y su respuesta fue muy sencilla. Dice, mira, yo para poner publicidad de un anunciante en el país no tengo que dar ningún tipo de explicaciones. Pero si tengo que insertar publicidad en vuestras revistas, tendré que dar muchísimas explicaciones y estoy seguro de que la mayoría de ellas no van a satisfacer al cliente. Con eso os digo que prácticamente para nosotros ha sido imposible acceder a la publicidad en términos generales, salvo alguna relación política que nos ha favorecido en algún momento. Aunque los primeros números de Metal y el Trabajo parecen más bien pasquines, incluso fanzines universitarios, su elaboración tiene un enorme mérito. Pensar que no contaban con más medios que una máquina de escribir, un teléfono para contactar, coches de los compañeros para distribuirla y poco más. Pero, de repente, lo mejor estaría por llegar. Y no me refiero al gobierno socialista, me estoy refiriendo al FAS. Esa fue una auténtica revolución para las publicaciones sindicales, como para otras muchas. Ese mecanismo mágico que nos permitía intercambiar informaciones escritas a través de una línea de teléfono. Ese invento que reducía enormemente el tiempo de comunicación y que, unido a las máquinas de escribir eléctricas y los primeros ordenadores, supusieron una verdadera revolución para estas publicaciones. El papel de las imprentas, por otro lado, fue fundamental. Al principio se trataba de imprentas relacionadas con el sindicato comprometidas con sus ideales, porque además otras empresas comerciales no querían comprometerse a imprimir este tipo de publicaciones. Esta cuestión cambió radicalmente con el paso de los años y tengo que decir que las imprentas y las fotomecánicas fueron un gran soporte técnico y un medio de formación para las redacciones de estas revistas. Una curiosidad. Cuando Lito es nombrado secretario general de UGT Metal, su comisión ejecutiva decidió encargar la fotomecánica y la impresión de metal a dos empresas asturianas. Lo que es razonable si tenemos en cuenta que son las empresas que él y parte de su equipo conocían, porque provenían de Asturias. Pero además es mucho más razonable si pensamos que esas imprentas, aquellas fotomecánicas, eran mucho más baratas que las de Madrid, lo cual el diferencial de precio compensaba que la distribución fuera más cara hacerla desde Asturias que desde Madrid. Y fue un acierto además, lo digo porque lo conocí de primera mano, porque los profesionales de esas imprentas, donde trabajaban excelentes periodistas que dedicaban parte de su tiempo también a la prensa escrita y editores, fueron unos auténticos maestros para las redacciones, en este caso, del Metal. En cuanto a la distribución, Metal se difundió a sus afiliados y cuadros sindicales principalmente a través de las secciones sindicales y los sindicatos comarcales, sirviendo además como elemento para realizar labores de captación de afiliados. El trabajo, en cambio, se enviaba directamente a los domicilios de los afiliados, especialmente en la década de los 90. ¿Por qué? Pues la razón está en la propia estructura de las federaciones. Salvo una parte muy pequeña, el trabajo se distribuía a través de los domicilios directamente, una parte muy pequeña que ya os digo que se distribuía también a través de secciones sindicales de algunos elementos fabriles como las fábricas de cemento o las fábricas de madera. Pero es que la propia naturaleza de los afiliados de FENCA, de la Federación de Construcción, no permitía hacerlo de otra manera. Las obras son efímeras, con lo cual las secciones sindicales aparecían y desaparecían, los delegados aparecían y desaparecían de lugares, con lo cual no quedaba más remedio que distribuirlo a través de la distribución a domicilio, la difusión a domicilio. Bueno, esta fórmula obviamente era cara, pero precisamente las inserciones de publicidad que obtenía el trabajo le permitían poder sufragar este gasto. Y lo que es más importante de todo, lo que permitió esta fórmula al trabajo fue mantener actualizados sus bases de datos de manera constante.
Y eso le permitía, a su vez, no tener devoluciones, o apenas devoluciones. Esta forma de trabajar la heredó posteriormente Actualidad Sindical, que hasta que dejó de imprimirse en 2012 para editarse solo digitalmente, llegó a tener un ratio de devoluciones de solo el 0,5% para 200.000 ejemplares que se enviaban al domicilio de nuestros afiliados. No hay muchas publicaciones ni organizaciones capaces de estos excelentes resultados. En cuanto a los ordenadores, otra de las grandes revoluciones, los primeros PCs, ¿qué os voy a contar de ellos, ¿no? PCs compatibles, muchos no sabréis lo que es eso, otros muchos sí lo recordaréis. Me refiero a aquellos ordenadores que podían funcionar con programas compatibles con los que utilizaba IBM, que procedían de Microsoft y de Lotus, entre otros. Los originales y los clónicos, que eran más baratos que los originales o los que tenían marca, ¿no? Los sistemas operativos MS2, posteriormente a Windows, los procesadores 286, 386, Pentium 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Que parecía que al final todos éramos unos expertos en informática. Nos preguntábamos, ¿tú qué ordenador tienes? Yo un 286, bueno, un 286, yo ya tengo un Pentium, hombre. Me recuerda un poco a lo que ha pasado con la Fórmula 1 y Fernando Alonso, que hizo que de repente fuéramos todos unos expertos también en Fórmula 1, ¿no? Y luego llegaron también los Apple, los Macintosh de Apple, me refiero, a los que era difícil acceder por su coste, pero que desde el punto de vista de funcionamiento gráfico eran mucho mejores, ¿no? Y llegó un momento que también había diferencias entre las redacciones, entre los que utilizaban los Macintosh y los que utilizaban Apple, los PCs, y entre nosotros parecía que había cierto pique y nos mirábamos unos por encima del hombro de los otros, ¿no? ¿Y qué decir de los teléfonos móviles? Esa sí que fue una auténtica revolución para las comunicaciones y, por tanto, para el resultado de las mismas. Por ejemplo, su utilización en la Marcha de Hierro en 1992, a pesar de las grandes lagunas de cobertura, supuso un salto fundamental a la hora de contar esta movilización. Una anécdota. En aquel tiempo, solamente 2 personas en UGT Metal tenían teléfono móvil. El secretario general, Manuel Fernández Lito, y el entonces secretario de Comunicación, Rubén Herrero. Posteriormente, poco después, parecía que regalaban los teléfonos móviles y comprabas una bolsa de pipas. Y algunos pensaréis que ahora os voy a hablar de Internet y del correo electrónico. Pues no. Lo cierto es que estas cuestiones llegaron tarde para el metal y el trabajo y que desaparecieron en 1998, me refiero a las publicaciones obviamente, tras la fusión de UGT Metal y FENCA UGT y la aparición de la nueva Actualidad Sindical. El cambio de Metal y el trabajo para convertirse en una revista moderna se produjo a principios de los años 90, introduciendo la cuatricomía, primero en sus portadas y después en el resto de las páginas, con secciones definidas y redacciones mucho más profesionalizadas. Esa profesionalización, en el caso de Metal, tuvo un origen interno, en el sentido de que la redacción la conformaba el gabinete de comunicación, mientras que en el caso del trabajo el origen fue al revés. Se contrató una empresa de IGS especializada en hacer revistas y que aspiraba a su vez a hacer más revistas de buena parte de UGT y que, una vez que IGS entró en quiebra, FENCA UGT subrogó a los trabajadores de esa empresa que trabajaba para el trabajo. Es decir, en contra de la moda actual de exteriorizar la mayoría de las actividades de una empresa, FENCA UGT hizo todo lo contrario. Interiorizó la redacción que hasta entonces trabajaba para el trabajo desde una empresa externa. El salto cualitativo fue gigantesco. Os invito a descubrirlo a través de la hemeroteca digital. Es impresionante ver un antes y un después en ambas publicaciones. Y quiero terminar esta parte refiriéndome al humor en las páginas de Metal y el trabajo. En ellas trabajaron desinteresadamente modestos humoristas y grandes genios del género, como el caso de Peridis, que además, por su amistad con Manuel Garnacho, estuvo realizando dibujos de las felicitaciones navideñas de FENCA UGT desde 1988 hasta 1998 y tras la fusión, en lo que sería la nueva MC-UGT y hasta el fallecimiento de Manuel Garnacho en el año 2000. Un fuerte abrazo desde aquí para nuestro amigo Peridis, premio a Jefitel y colaborador asiduo de nuestra fundación. Pero si en algo han sido relevantes el metal y el trabajo, ha sido en su contenido y su finalidad. Los medios de comunicación sindicales han sido y siguen siendo un instrumento esencial en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.
A finales del siglo XIX y a comienzos del XX nacen los periódicos El Socialista y El Metalúrgico, respectivamente, como fórmula para hacer llegar a los trabajadores el pensamiento del PSOE y de UGT ante la imposibilidad de hacer llegar sus reivindicaciones a través de los periódicos de la época, que se encontraban en manos de personas cuyos intereses no eran precisamente los de Pablo Iglesias, por ejemplo. En los comienzos de la democracia pasó exactamente lo mismo y en los años posteriores igual. Se dieron cuenta de que era esencial comunicarse directamente con los trabajadores y en un primer término con nuestros afiliados. De ahí, de nuevo, la relevancia de la prensa sindical y la edición de Metal y el Trabajo. Metal y Trabajo jugaron un papel fundamental de información, pero también de formación de los afiliados y especialmente de sus cuadros sindicales. Fueron fundamentales en las labores de coordinación y comunicación interna. Tuvieron una misión propagandística fundamental y fueron un claro exponente de la prensa de denuncia, sacando a la luz situaciones sangrantes para los derechos e intereses que defendían. Jugaron un papel relevante en la información sobre la postura de ambas federaciones en los tiempos de concertación, con los acuerdos como el AES, el AMIS, etc., y difundiendo los mismos. Fueron fundamentales cuando se abordaron los procesos de reconversión industrial. Y, cómo no, fueron elementos clave para crear el clima de opinión necesario y difundir sus ideas en las huelgas generales de la construcción y del metal, como la Marcha de Hierro. ¿Y qué decir del papel que jugaron de cara a la huelga general del 14 de diciembre de 1988 y huelgas posteriores a los gobiernos del PSOE, en las que Metal y el Trabajo mantuvieron posiciones distintas, el primero más rupturista y el segundo más conciliador? Y es aquí donde quiero hacer una reivindicación de la prensa sindical. Es cierto que los sindicatos tenemos que seguir intentando contactar con la sociedad a través de los medios de comunicación, dada su gran capacidad para llegar a un público muy grande en un tiempo muy reducido y además generar estados de opinión. Pero en el actual mundo de los medios de comunicación, especialmente los de difusión nacional, la información laboral cada vez tiene menor cabida y mucho menos la información sindical, salvo para difundir escándalos o problemas internos. Basta poner como ejemplo que, a diferencia de los años 70 u 80, las cabeceras de las secciones de economía se han despojado desde hace mucho de términos como laboral o trabajo. Y puedo poner simplemente el ejemplo del País. Y hace mucho que en su cabecera de la sección de economía ya no figura la palabra trabajo como era antes. Para los que creen que debemos dejar de hacer esta labor y dejarlo todo al voluntarismo de las redes sociales y el llamado periodismo ciudadano, tengo que decir, parafraseando a mi amigo y colega Mariano Rivero, que ¿qué es eso del periodismo ciudadano? ¿Acaso hay medicina ciudadana? ¿Acaso hay arquitectura ciudadana? ¿Estaríamos dispuestos a poner nuestra salud en manos de alguien que no es médico? ¿Viviríamos en casa de alguien que la ha construido y que no es arquitecto? Lo que debemos hacer todos es periodismo al servicio de la ciudadanía y los medios sindicales no son una excepción. Tengo que resaltar la importancia de los medios de comunicación sindicales en la actualidad, desde las revistas impresas hasta sus perfiles en las redes sociales, como herramientas básicas de información y creación de opinión. Son el único camino para que podamos transmitir fehacientemente nuestras ideas y nuestros posicionamientos, nuestros logros y nuestras denuncias, nuestras apuestas y nuestras conquistas. Aunque también es necesario hacer autocrítica y adecuarnos a la situación actual del país, tengo que advertir sobre la persecución y desprestigio que están sufriendo hoy en día los sindicatos y, de manera muy especial, UGT. Y en este momento estos medios, me refiero a los sindicales, juegan precisamente por eso un papel aún más relevante. Estamos inmersos en un proceso de modernización, los que sois de UGT lo sabéis, un proceso además también de transparencia, y esos medios sindicales tienen que jugar un papel esencial. Pero estos tiempos, de los que parece que me quejo, no son más difíciles que los tiempos que tuvieron que pasar nuestros antepasados a finales del siglo XIX, principios del XX, la guerra civil, durante la dictadura, durante la transición. Tenemos que seguir su senda. No están las cosas mucho más difíciles que entonces, al revés. Los medios sindicales son fundamentales en esta labor sindical. Siguen siendo imprescindibles
y fundamentales en las movilizaciones, en las elecciones sindicales, campañas de afiliación, prevención, igualdad, en dar argumentos a nuestros afiliados y a nuestros delegados, en nuestra comunicación interna y nuestra coordinación. Y como he dicho, tenemos que seguir por la senda de modernización en la que estamos inmersos, si es que alguna vez hemos dejado de estarlo. No podemos dejar a la mano de los medios de comunicación ni del voluntarismo de las redes sociales esta misión y esta labor. Y antes de finalizar, quiero referirme a mi profesión. Quiero recordar a todos esos periodistas que han perdido su empleo durante la crisis. Este sector es el segundo, tras el de la construcción, que más empleos ha perdido en términos relativos. El 40% de los periodistas han perdido su puesto de trabajo. Más de 12.000 trabajadores, 286 cabeceras se han destruido. Y esos trabajadores, muchos de ellos, se han recolocado como falsos autónomos. Muchos en los mismos medios en los que trabajaban. En una vuelta de tuerca de su precariedad laboral. En un sector donde la precariedad laboral ya era una tónica dominante. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Rafael. Ahora le paso la palabra a José María Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel, que presentará su hemeroteca. Hablará de sus mejoras y de las nuevas publicaciones incorporadas. Buenas tardes. Muchas gracias, Lola. Es un gran honor para nuestro modesto centro documental que la Biblioteca Nacional haya accedido a apadrinar esta presentación de nuestra modesta, insisto, hemeroteca digital. Asimismo, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Lola porque haya aceptado a presentar este acto y actuar de maestra de ceremonias y felicitarla por su brillante exposición y defensa de lo que es una hemeroteca digital y su rentabilidad social y cultural para todos. El Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia inició su andadura hace ahora apenas 7 años. Llegar hasta donde hoy estamos ha sido un trabajo arduo, pues inicialmente no existía documentación previa que dotase de contenido al centro. Sin embargo, contábamos con una pequeña ayuda. Existía un mandato del 25 Congreso de MCA-UGT por el cual la Fundación Anastasio de Gracia se convertía en la entidad que ha de velar por la conservación de su documentación. Hablo de pequeña ayuda porque podrán imaginar ustedes que ese mandato no iba acompañado de medidas coercitivas que obligaran a su cumplimiento, sino que depende de la voluntad y criterio de aquel que conserva los papeles en su oficina o departamento. En descargo del mal oficio de algunos, conviene aclarar que el hecho de que exista una norma para conservar los documentos y no se cumpla no es un mal que ocurra solo en nuestra organización. Sin embargo, no ha de ser consuelo de tontos. Por tanto, lo que quiero destacar aquí es que nuestro centro documental se ha construido fundamentalmente con una gran ilusión, convencimiento y profesionalidad de distintos actores y personas, motores fundamentales para llegar a buen puerto y vencer cualquier obstáculo. Por ello, antes de continuar, es justo que agradezca su contribución al Gabinete de Comunicación de MCA-UGT y a su responsable, Rafael Fernández Caña, a todos sus miembros, Miguel, Modesto, Laura y Paco, a quien organizó su archivo en un pasado, Begoña Briz, a los que aportan el tesoro de su voluntad, como José María Arche, a los que con profesionalidad hacen su trabajo, María Cedenilla y Roberto García, a la generosidad de profesionales de archivos y bibliotecas de la Fundación Francisco Largo Caballero y la Fundación Pablo Iglesias, Nuria, Jesús, Aurelio, Agustín y Beatriz, siempre dispuestos a colaborar con nosotros. Y por último, a todas aquellas entidades y personas que han contribuido confiándonos la custodia de su documentación. Hecha esta pequeña introducción, me centraré ahora en mostrarles lo fabulosa que es nuestra hemeroteca digital. Inicialmente arranca en el año 2012, fruto de un proyecto subvencionado por las extintas ayudas de la Ley de la Memoria. En noviembre de ese año presentamos nuestra primera versión de la hemeroteca, de la herramienta digital, ¿no?, que daba acceso a través de Internet
de Internet a 3.200 páginas de una veintena de cabeceras de publicaciones vinculadas a la historia obrera del metal y la construcción procedentes de la Hemeroteca Municipal de Madrid. Desde el primer momento tuvimos como referente para el desarrollo de nuestra aplicación el modelo y guía marcado por la Biblioteca Nacional, cuya herramienta está dirigida a facilitar al usuario, como han podido ver en la exposición que nos ha hecho Lola Rodríguez Fuentes, a poder encontrar aquel dato que busca y necesita entre miles, bueno, en este caso millones, de páginas de periódico. Y esa es la base del desarrollo de nuestro software, basado en PHP y que hemos denominado Parix, en honor a Johannes Parix, el primer impresor que se instaló en nuestro país procedente de Alemania. La herramienta ha sido desarrollada en colaboración con la empresa Factoría Teques, de quien quiero destacar su dedicación y profesionalidad. Entidad con la que estamos trabajando en una nueva versión que queremos que convierta a Parix en un software libre de derechos y abierto a la comunidad para que las entidades sin ánimo de lucro, como la nuestra o las bibliotecas públicas, puedan beneficiarse de nuestra experiencia y facilitar así el acceso a los contenidos de sus publicaciones periódicas. Un proyecto que se encuentra en fase de estudio y abierto a la incorporación de nuevos socios. Hoy presentamos la digitalización de Metal y el Trabajo, dos publicaciones que, como ha señalado el director de Actualidad Sindical, Rafa Fernández Caña, son un referente para el estudio de la transición económica, industrial y laboral en nuestro país. Con ellas, nuestra hemeroteca ofrece al usuario el acceso a 14.935 páginas de información de 37 publicaciones distintas. O lo que es lo mismo, en tan solo 3 años hemos multiplicado por 5 el contenido informativo de nuestra hemeroteca y casi doblado el número de publicaciones que se pueden consultar. Seguimos siendo un enano al lado de la gran biblioteca, pero estamos orgullosos de ese avance. Nuestra intención es continuar con esta labor facilitando al lector el acceso a nuevos contenidos digitales que faciliten la investigación. Para ello seguimos 2 vías. La de digitalizar publicaciones de nuestras propias colecciones y fondos, como son Metal y el Trabajo, y la de establecer acuerdos de colaboración con empresas de los sectores del metal y construcción, con el fin de incluir también el contenido de sus publicaciones corporativas, proyectos en los que ambas partes puedan resultar beneficiados, las empresas porque accedan a una herramienta que les facilita la búsqueda de datos en sus colecciones hemerográficas históricas, al tiempo que su imagen corporativa se difunde por Internet con un sentido cultural. Y por otro, nuestra entidad, porque ve incrementada la información y calidad del servicio que puede ofrecer a los usuarios. Hablemos ahora de estos últimos. En 3 años hemos recibido la visita de 1.752 usuarios que han consultado en nuestra hemeroteca en 2.842 ocasiones y han accedido a la información de más de 25.344 páginas. El tiempo medio de estancia de la consulta por usuario es de casi 8 minutos de duración, lo que refleja una importante utilización de las búsquedas y consultas de nuestra aplicación. El grueso fundamental de las visitas procede de España, 1.616. Y cerca de 1,5 centenares procede de otros 27 países, de lugares como Rusia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Tailandia, Brasil o Hungría. Consultas no menores, pues hemos de destacar entre ellas a nuestro usuario moscovita, que ha pasado más de media hora consultando nuestra hemeroteca digital. Curioso. Tiene el honor de ocupar el 2º lugar en el ranking de duración de las visitas, pues el primero lo tiene un chiclanero, que ya lo señalamos en otra ocasión, de Cádiz, que ha estado más de 1 hora consultando nuestra prensa. En 5º lugar encontramos a un húngaro que ha estado también cerca de otra media hora interesado en la información que ofrecemos. Por último, quiero destacar el suave pero notable incremento que año a año ha experimentado el número de usuarios y sus consultas. En el primero, de 2012 a 2013, teníamos 406 usuarios que hicieron unas 651 visitas y un tiempo medio de 6 minutos. En el segundo año, esto se incrementó a 627 usuarios, 200 más, que hicieron 981 visitas, bajando el tiempo de estancia a 6 minutos. Y en el último hemos subido hasta los 677 usuarios que han hecho 1.132 visitas y han elevado su tiempo de estancia medio a 11 minutos. Es decir, un incremento notable en un periodo breve, teniendo también en cuenta la especificidad de nuestra hemeroteca, la materia que se aborda en ellas, que va dirigida a públicos muy concretos, ¿no? Antes de terminar, y como bien se ha dicho, quiero destacar las nuevas funcionalidades que hemos incorporado en nuestra hemeroteca digital para facilitar las búsquedas de nuestros lectores. Como pueden ver
como espero que puedan ver en pantalla. Para acceder a nuestra hemeroteca digital tienen que ir a nuestra página web, agefitel.es, y allí directamente en el enlace del centro documental, con solo hacer clic sobre la parte de hemeroteca, accederán a la interfaz de la misma. Las novedades que quiero destacar son dos en concreto. Una, se ha mejorado el motor de búsqueda y las limitaciones para la misma, con tres modos: por frase exacta, es decir, con el contenido que pongamos concreto, por todas las palabras que contengan esa frase, aparecerán muchos más resultados, o por cualquier palabra que tenga la frase que introduzcamos. Por ejemplo, si introducimos reconversión industrial, veremos que en el caso de la revista que hoy presentamos y en las fechas en las que ésta se produjo, nos arroja 10 resultados en la parte superior de la página, lo pueden ustedes ver. Si queremos acceder al contenido, tendríamos que hacer clic directamente ya sobre la página, se nos abriría otra ventana y directamente iríamos al texto donde aparece el término de búsqueda que queremos. Como bien ha explicado antes Lola, esto facilita el trabajo del investigador de una manera increíble. La segunda mejora fundamental que hemos introducido en nuestra herramienta es que, una vez hecha la búsqueda, el usuario quizá quiera aún refinar esa búsqueda. Por eso, en el diseño se ha establecido en la parte derecha esta columna gris que pueden ver, donde aparecen las 3 publicaciones donde se pueden encontrar los resultados de reconversión industrial, y limitar aún más sobre cuál de ellas queremos acotar esa búsqueda. O bien el año, el lugar de edición en este caso, las publicaciones, las 3 coincide que se editaron en Madrid, con lo cual no podríamos acotar. O bien si queremos hacer esa búsqueda sobre los ejemplares de la publicación o sobre las publicaciones en general. Por ejemplo, si con seleccionar el trabajo y refinar la búsqueda, pues el resultado que nos mostraría únicamente sería el término reconversión, el concepto reconversión industrial en las páginas del trabajo. Bien, también otra mejora que hemos incluido es que, una vez hecha la búsqueda, si queremos mantener los criterios y añadir un nuevo concepto, no hace falta que volvamos a teclearlo todo, sino que podemos volver a la búsqueda y vemos que allí sigue en la parte donde introdujimos el término reconversión industrial. Y podríamos introducir un nuevo concepto y hacer una nueva búsqueda. Estas mejoras, que son para nosotros fundamentales, en herramientas como la de la Biblioteca Nacional, están hace tiempo en la búsqueda. Por eso, para nosotros es un paso más para que ustedes puedan disfrutar y darle la mayor utilidad a esta aplicación. Ya está en sus manos y en su voluntad el poder entrar en nuestra web y disfrutar de lo que allí se encuentra. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, José María. Para cerrar el acto, le pasamos la palabra a Félix González Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia, que nos hará una valoración de lo que la hemeroteca digital que hoy se presenta supone para dicha fundación. Gracias, Lola, y gracias por tu acogida de la presentación, y también a la Biblioteca Nacional y a su directora, Ana Santos Aramburu. Yo voy a ser breve, os prometo que voy a ser breve, porque creo que se ha dicho ya prácticamente todo lo que queríamos expresar con este acto. Lo que sí quiero es, para los que no lo conozcáis, explicar que este acto es un acto que refleja fundamentalmente y a la perfección el compromiso que tiene la Fundación Anastasio de Gracia con la historia y con la cultura. Para nosotros este es un reto fundamental, el poder agrupar, ordenar y poner un instrumento al servicio de la sociedad de lo que es la historia, en este caso de unas publicaciones como son el metal y el trabajo.
Nuestra fundación lleva, como se ha dicho ya, trabajando con AINCO cerca de una década en levantar un centro documental que pueda ser un referente histórico, económico y laboral de los sectores del metal, la construcción y sus empresas afines en nuestro país. Lo vamos logrando poco a poco, con modestia, con dificultades, y herramientas electrónicas como las que hoy presentamos son las que nos van a posicionar en la sociedad en este sentido. Una herramienta que no solo está pensada para los profesionales de la investigación, o los historiadores, o la gente que tenga un cierto interés profesional por estas materias, sino también para el público en general, porque nuestra vocación es que la información pueda estar disponible para cualquier persona y ciudadano. Más allá de las estadísticas que nos ha dicho José María, nuestros fondos documentales y colecciones bibliográficas están a disposición pública para su uso y consulta en la sede de nuestro centro documental. Y la mejor forma de facilitar el acceso al público es utilizando herramientas informáticas modernas, fáciles de utilizar y que permitan a los usuarios incómodos desplazamientos. El milagro de Internet puesto al servicio del saber. Esa es una de las ideas fundamentales que tenemos con este tipo de iniciativas. Conocer la historia, en este caso, de las publicaciones de la prensa del metal y el trabajo es un reconocimiento indispensable para poder avanzar. Es un reconocimiento a las personas que lo hicieron posible, algunas de ellas hoy están aquí, pero también debe de ser una herramienta para poder avanzar en nuestra sociedad. Estas más de 10.000 páginas, estos documentos que vienen desde el año 1901 hasta el año 1998 y que vamos a seguir incorporando nuevas publicaciones, no es nada más que la base para poder proyectar esa idea. Como ya se ha dicho, hemos multiplicado por 5 el número de páginas de la prensa que se pueden consultar, un dato que refleja, como he dicho, nuestra apuesta por esta herramienta y por enriquecer y difundir la riqueza de la historia de la metalurgia y la construcción en nuestro país. Porque, como ha dicho Rafa anteriormente, probablemente haya noticias que podamos acceder a ellas a través de la prensa normal, de la prensa diaria o de la prensa especializada, pero el tener una visión desde el mundo interno, desde el propio mundo, en este caso de los sectores del metal y la construcción, no sería posible si no se conocen este tipo de publicaciones. Por lo tanto, este es un proyecto para nosotros pionero, es un proyecto que vamos a seguir desarrollando y es un proyecto que cuenta en estos momentos fundamentalmente con documentación interna de las propias organizaciones sindicales, pero que queremos abrir también a las empresas y a los sectores. Ya lo hemos hecho en nuestro Patronato de Honor, hemos lanzado el reto a las empresas que componen los sectores del metal y la construcción para que desde sus propios gabinetes de comunicación, desde sus propios gabinetes de prensa, desde sus revistas corporativas, podamos digitalizarlas e incorporarlas como un elemento fundamental a esta hemeroteca que hoy estamos aquí no presentando, sino que estamos representando porque ya habíamos hecho una primera valoración. Por lo tanto, es lo que yo quería hoy transmitir en este acto. El agradecimiento, como os he dicho, a muchas personas que están detrás de este trabajo, las que lo han hecho ahora posible, pero también las que lo hicieron en su momento, las que tuvieron, no sé si la lucidez o la idea de que había que generar espacios comunicativos, en este caso con los afiliados y las afiliadas del sindicato, pero no solo con los afiliados y las afiliadas, sino con el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, siempre desde el respeto en las informaciones, siempre desde el análisis lo más objetivo posible, si es que hay algún análisis de opinión que pueda ser objetivo al 100%. Ese es el compromiso de esta organización, MCUGT, que dentro de unos meses probablemente, como ha dicho Rafa, se llamará de otra manera. Y este es el compromiso de esta fundación, una fundación que tiene siempre presente que la cultura, el análisis de la historia y el poder poner eso al servicio de la sociedad es un elemento fundamental que tiene que hacer que la Fundación siga trabajando en los tiempos futuros. Y, por lo tanto, hoy es para nosotros un día de felicidad porque hemos dado otro pasito, pero esto, créanme, que es difícil, que es dificultoso, que no es fácil, que cuesta mucho esfuerzo, que no hay muchas ayudas y muchos apoyos porque no sé por qué las cuestiones que tienen que ver con la cultura parece ser que las queremos dejar un poco de lado, parece ser que no interesa apoyar estas iniciativas de recuperación de la historia y de la cultura, pero nosotros modestamente vamos a seguir trabajando en esta idea. La Fundación es un espacio abierto, es un espacio que aprovecho para que quien quiera acceda a la Fundación, quien quiera pueda pedir a la Fundación
lo que la Fundación tiene depositado y es un escenario que esperemos que en los próximos años siga pudiendo completar estos hitos en cuanto al reconocimiento y en cuanto a la recuperación de la historia. Ese es un compromiso que vamos a seguir llevando a cabo y, por lo tanto, muchas gracias por haber asistido a este evento de la Fundación. Bueno, y con esto damos por finalizado el acto. Espero que les haya gustado y, bueno, las puertas de esta casa, ya saben, están abiertas para todos.